Gracias, señora presidenta. Yo no puedo intervenir en el debate formal de reforma a la justicia porque declaré un impedimento. Entiendo que esta es una sesión en la cual no estamos debatiendo el tema, sino una sesión refiriéndonos a los hechos recientes que han conmovido al país. Permítame, señora presidenta y honorables senadores, hacer 6 comentarios. El problema del lobby o de las intrigas en la administración de justicia. Este gobierno ha dado mal ejemplo. Se supo y se comprobó que en la casa del fiscal general de la Nación se reunieron magistrados de las Cortes y el entonces candidato a la vicepresidencia, doctor Germán Vargas Lleras, para transmitir la orden presidencial del presidente Santos de eternar al doctor Edgardo Maya para ser el Contralor General. Respeto la persona del doctor Edgardo Maya, pero es de la mayor gravedad esa intriga del gobierno que intervino ilegalmente en la autonomía de las Cortes. Años atrás, el hoy vicepresidente de la República, entonces senador, visitó a la Corte Suprema de Justicia para intrigar por la elección del magistrado Augusto Ibáñez, quien resultó elegido. Sobre eso no se adelantó investigación alguna. El caso que ha merecido un gran debate nacional reciente muestra cómo los particulares, por intereses de diversa índole, se aproximan a las Cortes a hacer intrigas. Yo propongo que estudien las personas que no tienen que declararse impedidas una solución para esto, que solamente en audiencias públicas, en un sistema de audiencias para escuchar a los ciudadanos, cualquier ciudadano pueda hacer ver sus posiciones, incluso sus intereses ante las altas cortes, en un sistema transparente de audiencias públicas. Segundo tema, el sesgo político. Por ejemplo, el caso de las interceptaciones. Condenan por testigos que buscan rebajas, pero no tienen en cuenta las interceptaciones al gobierno de entonces. Desechan las computadoras de Reyes como pruebas de farpolítica, pero un magistrado hace grabación sin orden judicial. Dijeron que no eran válidas las pruebas de los computadores de Raúl Reyes, porque no habían sido recogidos esos computadores formalmente. Según eso, el gobierno de entonces habría necesitado decirle a la Cancillería: háblelo con la Cancillería de Ecuador para que un juez nos dé un permiso, a ver si podemos hacer un allanamiento al campamento de Raúl Reyes. Esto del sesgo político hay que resolverlo. A mí me parece que lo que se está proponiendo, que se llegue a las altas cortes a una edad madura, 50, 55 años, por unos méritos muy bien evaluados, puede ayudar a resolver esto, porque entonces ese magistrado, en el recorrido de su vida, habrá permitido que se le conozca bien su imparcialidad en el ejercicio de la justicia, y se presume que al llegar en ese momento de la vida a una alta corte, ya no la va a utilizar como trampolín político. Tercer problema, las presiones y el roscograma. El roscograma, aquella palabra que se ha utilizado para definir esa maraña de nombramientos. Una corte nombra al familiar del miembro de otra corte, el presidente de la República nombra a los familiares de integrantes de las altas cortes. Yo creo que hay que publicar esos nombramientos y eso daría mucha transparencia. Invito al presidente de la República, al doctor Juan Manuel Santos, que publique los nombramientos que su gobierno ha hecho a familiares de integrantes de las altas cortes. La reforma del 2012 dejó un mal sabor,
porque toda la investigación se hizo sobre los parlamentarios conciliadores, pero los mismos funcionarios del gobierno informaban que el presidente de la República estuvo al día, minuto a minuto, de lo que se discutía en esa comisión de conciliación. Para decirlo claramente, el presidente de la República fue informado del mico que allí se cocinaba y después se lavó las manos. Hoy el presidente de la República propone que la primera comisión de aforados por un periodo de 3 años la nombre él. ¿Por qué? ¿Con quién lo negoció? ¿No fue el gobierno el que vino aquí a hacer lobby para que no se aprobara ese tribunal de aforados? Y ahora el gobierno se rasga las vestiduras ante el país y dice no solamente que hay que aprobarlo, sino que el presidente nombrará la primera comisión. Por supuesto, como lo ha mencionado esta noche un honorable senador, debo responder por las ternas que yo envié para la Corte Constitucional. Muy brevemente, ¿por qué terné al doctor Pretel, vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda, de una familia que había acompañado doctrinariamente al doctor Álvaro Gómez, además hijo de una región, Córdoba, región que para el grupito del poder central es muy importante en materia de votos, pero ese grupito que le saca los votos siempre la estigmatiza? Otro de mis ternados, el doctor Mauricio González, también magistrado, llegó a la presidencia de la República porque era el presidente de la Comisión de Excelencia de la Justicia y por eso lo terné para la Corte Constitucional. Sí, senador, continúe. Finalmente, la doctora María Victoria Calle. Yo recuerdo que recibí una delegación cívica de Pereira y me dijeron, ¿por qué los risaraldenses, los pereiranos, no tenemos derecho a tener una magistratura en la Corte Constitucional? Y les dije, tráiganme un buen jurista, una buena jurista. Y trajeron el nombre de la doctora María Victoria Calle, a quien yo no conocía. La puse en la terna, la nombraron. En cabeza de una jurista acreditada, le hice la atención a esta región de la patria que quiero. Esa señora ha tenido un récord de votos muy en contra de lo que es mi manera de pensar, y eso se le ha respetado totalmente. Finalmente, yo discutí con las Cortes, con un sector de la Corte Suprema, destapé, acusé, controvertí, pero jamás traté de corromperlos con prebendas. Y hago llegar a la ciudadanía de Belalcázar, en el departamento de Caldas, toda nuestra solidaridad. Gracias, señora presidenta.